Quiero saludar a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Les doy la bienvenida a esta transmisión que estamos haciendo desde la Facultad de Ciencias de la Administración con apoyo de la especialización en gerencia de marketing estratégico. Eh, Hola, buenas tardes. Bueno, me presento. Yo soy la profesora Jenny Peláez. Yo soy la directora de la especialización en gerencia de marketing estratégico. Y pues hoy queremos llevarles a todos ustedes y hemos traído una charla muy interesante que se llama Estudios de Mercados Digitales. Esto pues con el fin de que ustedes puedan estar actualizados, estén en constante contacto todavía con nosotros y puedan estar al tanto de las últimas tendencias, tanto digitales como de lo que nos está aconteciendo en nuestro contexto mundial. Bueno, quiero contarles que actualmente pues estamos en inscripciones en nuestros posgrados de la Facultad de Ciencias de la Administración, en la cual contamos con una amplia oferta en cuanto a especializaciones, maestrías y doctorado. Para nuestro caso, pues estamos ofertando la especialización en gerencia de marketing estratégico, pues la cual pues se oferta en la ciudad de Cali. Tiene una duración de 2 semestres y pues tenemos, digamos, en esta especialización, pues muchas razones por las cuales deben tomar la decisión de estudiarla. La primera de ellas es que contamos con un equipo de trabajo muy competente, lleno de habilidades, lleno de conocimiento y de toda la actitud y disposición para atenderles todas las informaciones, inquietudes y todo lo que ustedes necesiten saber para poder, digamos, inscribirse y poder estudiar esta especialización. Además de eso, pues también otra de las razones importantes es que esta especialización pues lleva más de 20 años en la región, lleva formando muchas personas que son líderes y que han sido líderes en sus áreas eh, de marketing, que se han formado en esta especialización. Contamos con un equipo de profesores que tienen una gran experiencia, un gran conocimiento y son personas muy conocedoras sobre el tema y sobre el campo, además de que esta especialización se enfoca en cimentar en los estudiantes esos principios del marketing y la estrategia con una perspectiva que es fundamental y es el desarrollo humano para poder afrontar justamente estos cambios que se nos avecinan, como en este caso que fue, pues de un momento a otro que no las empresas ni las personas se lo esperaban. Entonces, pues esta especialización nos va a brindar esas herramientas. Bueno, ¿por qué debemos entonces estudiar la especialización en gerencia de marketing? Pues porque este programa les va a ayudar a responder a esas condiciones actuales de economías abiertas y de globalización de los mercados, como una importante alternativa que pretende fortalecer esa capacidad tanto de las organizaciones para que puedan responder a esos clientes, así como poder conocer mejor y en profundidad a esos consumidores, con el fin de que podamos tener un mejoramiento continuo y podamos ofrecer valor a ese mercado. Quiero también que conozcan cuál es el plan de estudio que tenemos en 2 semestres, en el cual en ese primer semestre pues habrá toda una fundamentación y que girará en torno a lo que es el marketing estratégico y a todas sus estrategias, que incluyen todos los elementos del marketing, que va desde el canales, precio, producto, marca, comunicaciones, tanto digitales como tradicionales,
toda la parte de marketing de servicios, que es supremamente importante, y asimismo en un segundo semestre pues ya se abordarán temas que tienen que ver con la gerencia del marketing, la investigación de mercados que incluye todo este análisis del comportamiento del consumidor de manera cualitativa y cuantitativa, y pues finalmente un proyecto que integra todas las anteriores asignaturas en un plan de marketing, y pues una electiva que sea de elección de el estudiante. Les dejo también para información de ustedes nuestros canales de comunicación. Estamos atendiendo de manera telefónica. Tenemos nuestro correo electrónico para que puedan inscribir sus inquietudes. Ahí están las líneas de atención con sus horarios y la página web en la cual ustedes pueden entrar para buscar más información y ampliar más sobre la especialización en marketing. Bueno, entonces, perdón. Entonces ya haciendo un poco la introducción de este programa que tenemos de marketing, en donde se enmarca esta charla en la cual les traemos el día de hoy, pues quiero entonces presentarles al profesor y presentarles la charla, ¿no? Hoy tenemos estudios de mercados digitales, insights de búsqueda para entender necesidades de los consumidores en tiempos de incertidumbre. Así se titula la charla que tenemos hoy, y todos sabemos que pues en este últimos meses el mundo ha cambiado de forma abrupta, ¿cierto? Y eso incluye también de que el consumidor haya también cambiado muchas de las formas en las que consume y los métodos y las formas en las cuales adquiere las cosas. Entonces hay que estar innovando, porque bajo circunstancias de presión, pues nos están imponiendo oportunidades en la cual implica pocas opciones de equivocarse, y entonces, por lo tanto, pues cobra mayor relevancia crear negocios, productos o servicios que realmente sean requeridos por el mercado. La buena noticia de esto es que hoy tenemos herramientas que nos permiten conocer intereses y comportamientos de ciertos segmentos, o incluso encontrar nichos que no son visibles en épocas de confinamiento. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo desarrollar esa investigación digital para encontrar oportunidades? Pues eso es lo que ustedes van a encontrar hoy en la charla que Pedro Chávez nos trae el día de hoy. Pedro es ingeniero mecánico y especialista en gerencia de marketing estratégico de nuestra especialización en la Universidad del Valle. Es fundador y director de estratégico de Salamandra Agency SAS, donde es que la agencia donde él desarrolla estrategias de marketing digital para sus clientes. Es cofundador de soluciones como WhatsApper, Voice Promotion, entre otros, con más de 8 años de experiencia desarrollando productos digitales y lanzando nuevos productos. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Pedro Chávez y los invito a que se inscriban a la especialización en gerencia de marketing estratégico para que se sigan formando y sigan teniendo esta gran experiencia. Muchísimas gracias. Pedro, te doy la palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos. Ok, perfecto. Permítame un momento, quiero compartir pantalla, pero por alguna razón tengo un reto, un pequeño reto. Bueno, como decía la profesora Jenny, pues vamos a hablar acerca de estrategias digitales. Vamos a hablar acerca, perdón, de investigación de mercados. Me quedé con lo de las estrategias digitales. Vamos a hablar acerca de investigación de mercados. Quiero estar seguro de que me están oyendo, así que por favor, si me pueden escribir en el chat, se los agradecería. Sí, tranqui, ya abro la presentación, solamente quisiera que mientras tanto abramos el video. ¿Me ven ahí? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno,
Hoy me dijeron que me iba a volver famoso. Vamos a prender la cámara y vamos a reabrir la presentación que por alguna razón se cerró. Bueno, mientras tanto les voy contando un poquito de lo que va a ser, vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar acerca de estudio de mercados digitales y por qué hay una diferenciación entre estudio de mercados con herramientas digitales y estudio de mercados digitales. Pues resulta ser que las personas, ya se ha demostrado y hay muchos estudios, de repente lo pueden buscar, hay, hay un comportamiento de las personas cuando están en el mundo offline y que difiere al mundo online, ¿no? Entonces somos, de repente en lo online somos un poco más atrevidos, nos atrevemos a contestar comentarios, a desarrollar algunas opiniones que tal vez no haríamos en, no sé, en el comedor, ¿cierto? Hablando con la familia o de repente en una mesa, en un restaurante hablando con los amigos. Entonces, debido a que hay una diferencia entre el comportamiento del consumidor cuando está frente a un computador o enfrente de la pantalla de su celular y el mundo, llamémoslo así, real. Entonces, por esa razón es que hoy por hoy se habla de estudio de mercados digitales y de estudio de mercados utilizando herramientas digitales. Es una diferencia, es lo que quiero que comprendamos desde el principio. Permítanme un momento que estoy compartiendo. Creo que ahora ya ven mi pantalla, ¿cierto que sí? A ver, ahora lo que no veo es el chat. Sí, Pedro, Eh, ya estamos viendo tu presentación. Perfecto. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen saber a través del chat. Yo tengo aquí un blog de notas abierto y yo lo que hago es pues, empezar a responder después de 40 minutos que dura esta charla, pues todas las preguntas que tengamos, ¿vale? Así que no duden en irlas haciendo inmediatamente. Bien, ¿por qué es importante hacer investigación de mercados hoy? Porque hoy por hoy hay una carrera por parte de todas las empresas por querer entender rápidamente al consumidor, ¿sí? Y esto porque tiene muchas finalidades, entre de las cuales está, por supuesto, el desarrollo de nuevos productos, ¿cierto? Está, por ejemplo, el desarrollo de estrategias de marketing, eh, estrategias de comunicación. Hoy por hoy vemos que hay publicidades, y vayámonos a los canales tradicionales de la publicidad, cuando de repente estamos viendo un programa de televisión y vemos que hay una publicidad que de repente no entona o simplemente es lo mismo, ¿cierto? La misma música, los mismos personajes, la misma comunicación, que si bien es cierto es una comunicación unidireccional de la cual la gente ya está cansada, pues la falta de innovación en temas de contenido que siempre son casi siempre promocionales, que quieren empujar hacia una venta y te disparan los beneficios del producto desde el principio, pero eso ya no es tan atractivo y por eso pues simplemente decidimos cambiar de canal. Para poder mejorar esas estrategias de comunicación, pues muchas empresas no, yo diría que todas las empresas que tienen una buena capacidad de inversión en estrategias de comunicación hacen una investigación de mercados, pero enfocados obviamente, en la recepción, en qué tan receptivo estamos o qué estamos buscando nosotros como consumidores para que ese mensaje pues pueda tocar inclusive no, sobre todo, más bien emociones. ¿Cierto que sí? Entonces, por esa razón es que es tan importante para las personas que hoy tenemos negocios o que hoy de repente queremos lanzar algún producto o queremos inclusive hacer frente a una estrategia de crisis, porque de repente hubo algo que dijimos y se pudo haber malinterpretado en la audiencia, pues seguramente pues estamos invirtiendo entonces en ese tipo de, de vías para poder enamorar y poder estar siempre en el corazón y en la mente del consumidor. Por esa razón, hoy las empresas pues, están invirtiendo una buena cantidad de dinero en medir, en conocer las intenciones, los objetivos, los retos, los intereses sobre todo del consumidor. ¿Ok?
La, ahora, resulta ser que hay un contexto en estos momentos que nos ha cambiado y es pues el coronavirus, o sea, el confinamiento, el miedo que hoy por hoy tenemos de contagiarnos, ¿cierto? Y que por supuesto eso ha golpeado no solamente la economía. Yo entiendo que hoy por hoy, pues como personas de marketing tenemos que hablar acerca de la economía, pero pues seguramente hay impactos mucho más fuertes a nivel social, que hoy por hoy, pues, solamente, y justamente hace un par de días que estaba viendo un webinar de aquí de la universidad también, que estaban hablando justamente bueno, qué significa el confinamiento para personas que no tienen los suficientes recursos para poder estar, por ejemplo, hacer una cuarentena. Digamos que al margen de todo esto y al margen de, que sin decir que no es importante, por supuesto tiene toda la relevancia del caso, pues esta charla lo que da soluciones a marketing y a cómo podemos ayudar a los negocios para poder afrontar esto, ¿vale? Entonces hoy por hoy hay algunas herramientas que nos pueden ayudar a detectar oportunidades muy rápidamente. Eh, pues imagínense hacer investigaciones de mercado cualitativas hoy. Pues obviamente todo se puede hacer a través de estos medios como Zoom, Google Meet, Hangouts, etcétera, etcétera. Pero entendemos que las personas que hemos hecho, por ejemplo, entrevistas en profundidad, pues no es lo mismo, ¿cierto que sí? Entonces nos hemos tenido que volcar hacia algunas herramientas que tenemos a disposición y lo que quiero hacer hoy es mostrarle esas herramientas, pues, las que hoy están inclusive disponibles gratis, por donde generalmente nosotros como agencia arrancamos a hacer investigación antes de irnos a otras herramientas que de repente pueden ser un poco más elaboradas en cuanto a los resultados, en cuanto a la presentación de los datos, pero definitivamente las herramientas que inclusive hoy son gratuitas nos están ayudando muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, hay que comprender de nuevo que el consumidor digital tiene ciertos comportamientos que es posible detectar algunos intereses, eh, no todos, por supuesto, pero sí van a ser datos cuantitativos que nos van a ayudar a detectar inclusive insights. Yo en ese tema de que si esto es un insight o no es un insight, pues digamos que hay mucha discusión en cuanto al tema, sobre todo para las personas que son analistas de datos, eh, que de repente no pueden estar como tan de acuerdo con de pronto psicólogos que pueden estar también en el mismo medio y puede afrontarse una discusión ahí acerca de este término. Pues aquí simplemente vamos a denominarlo de aquí en adelante hallazgos para no entrar en esa discusión un poco eh, importante, pero pues digamos que se pueden dar cosas muy, muy interesantes de los estudios que podemos hacer a través de estas herramientas. Entonces hay que comprender que el consumidor digital pues tiene ciertos intereses que son visibles a través de estos canales y que vamos a poder aprovechar para mejorar la situación de algunas empresas. Bueno, esto es un caso de que hablaba el día de ayer en el webinar que di acerca de e-commerce y me pareció pertinente, no solamente por estos datos, sino porque me pareció pertinente por una tendencia de búsquedas que ha explotado en China, por ejemplo. Porque si bien es cierto, en Estados Unidos los dedos están señalando hacia China que se inventaron el coronavirus, pues los chinos están buscando qué relación hay entre la cerveza Corona con el coronavirus. Eh, Pasando por alto pues que Corona no es una empresa estadounidense, sino que nació en México y que hoy por hoy la está produciendo, pues ya ni me acuerdo qué empresa es que es, pero es incluso hasta brasileros están allí. Entonces, pues hoy por hoy una tendencia de búsqueda es la relación que hay entre corona y coronavirus, ¿no? Eso pues a veces puede resultar un poco ilógico, pero en realidad es una tendencia en China, por ejemplo. Y bueno, aquí a modo de chisme les cuento pues que Corona ha perdido pues un porcentaje alto de ventas, sobre todo en Asia.
sus ventas en China bajaron 10% y sus acciones en el mercado bursátil disminuyeron o cayeron un 8%, ¿cierto? Imagínense que las consultas de Google, en Google acerca de la relación que puede haber entre la cerveza y el coronavirus aumentaron un 57% esta semana. Entonces es pues, ilógico, pero hay que comprender al consumidor, simplemente, ¿sí? ¿Qué podemos sacar de allí? ¿Qué podemos leer de esto? Pues obviamente hay un miedo que nos lleva a buscar culpables en estos momentos. Más allá de si da risa o no da risa, estoy seguro que los trabajadores de Corona no lo están pasando bien en estos momentos. Pues simplemente es el hecho de que de esta búsqueda nosotros podemos empezar a crear ciertos contenidos que sean un poco más responsables a los que hoy por hoy se están dando, viendo esto como una oportunidad. Bueno, si esto es una tendencia, pues bueno, que la empresa, por ejemplo, Corona, ha aprovechado esto para empezar a abrir un portal solamente para hablar acerca de coronavirus y empezar a datear un poco mejor a las personas que están buscando la relación entre corona y coronavirus. Esta campaña se lanzó muy rápidamente y fue gracias a, bueno, no hubo necesidad ni siquiera de utilizar herramientas muy desarrolladas, muy elaboradas para darse cuenta de esta tendencia. Vamos a ver ahora la que utilizaron. Eh, y simplemente la importancia de esto no es quedarnos con el estudio en las manos, sino tomar acción. ¿Sí? Entonces, pues Corona ya actuó de la mejor manera como pudo. Denme un momento, por favor, que creo que hay un problema aquí con la presentación. Perdón un momento. Bueno, les sigo platicando mientras tanto. Entonces, pues resulta ser que hoy por hoy tenemos unas herramientas que podemos utilizar para poder llegar a unos resultados y poder actuar tan rápido como lo hizo Corona. ¿De acuerdo? A compartir. Ahora sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, ok, Sí perfecto, la vemos, gracias. Pedro. Ok, perfecto. Bueno, entonces hoy por hoy estamos haciendo uso de algunas herramientas como Data Science, ¿cierto? Bueno, quiero decir, el Data Science no es una herramienta, es toda una ciencia multidisciplinaria de hecho, así que no, pero acéptenme por favor el término herramienta para entender que podemos echar mano del Data Science para poder comprender a los consumidores. Pero también tenemos otras que no son tan elaboradas y aquí, bueno, no voy a hacer mucho énfasis, primero porque todo por un tema de responsabilidad, que no soy experto en data science, ni en minería de datos, ni nada por el estilo. Sí conozco el término y hemos podido trabajar de la mano con otras empresas que ofrecen estos servicios para poder llegar a resultados muy interesantes. Pero pues para eso necesitamos datos enormes. eh, entonces, pues ahí es de repente hay una limitación en Colombia sobre todo para nuestra audiencia y nuestro mercado, que son pequeñas y medianas empresas. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, pues Salamandra no tiene todo el tiempo acceso a este tipo de soluciones, pero sí hacemos mucho uso de otras dos, que es de investigación de términos de búsqueda, que nos ayudan muchísimo a comprender dónde está la atención de los consumidores y, por supuesto, del social listening. Y eso, entonces vamos a hablar acerca un poquito de estas soluciones que tenemos hoy. Pues de Data Science, no sé si conocen del tema, pero básicamente
de lo que se sirve es de una estructura en bruta de datos, ¿cierto? Muchísimos datos, y la idea es organizarlos, estructurarlos para poder llegar a una conclusión que sea beneficiosa para las empresas acerca del comportamiento de los consumidores. La extracción de estos datos y digamos el trabajo que consiste en obtener la información en bruto para poderlos estructurar es justamente de lo que hablamos cuando tratamos de data mining o minería de datos. ¿Okay? Entonces hay un montón de datos que de repente puede estar levantando una cadena de mercados, por ejemplo, acerca de qué tanto compran las personas, qué recorrido tienen, eh, cuál es su comportamiento cuando las personas van a mercar. Por ejemplo, pues si hay un caso que lo pueden buscar que se dio en Estados Unidos, no recuerdo qué compañía fue que lo hizo, pero es muy conocido el dato de que cuando las personas iban a comprar pañales, pues los hombres iban a comprar pañales, también compraban cerveza. Entonces había una asociación entre la compra del pañal y de cerveza y es que las personas que iban a comprar entre semanas, después de las 7 de la noche, eran hombres. Y por eso el hecho de juntar los pañales con las cervezas, pues incrementaba la venta de cualquiera de los dos productos. ¿Sí? Inicialmente se pensó que era una campaña para la cerveza, pero después se dieron cuenta que cuando los hombres iban a comprar cerveza, recordaban que debían comprar los pañales. Entonces, ambos productos se podían ver beneficiados. Entonces, ese tipo de levantamiento de datos, de la extracción de los datos, es de lo que trata el data mining, mientras que el Big Data trabaja con grandes cantidades de datos, ¿cierto? Ya estamos hablando de datos a nivel, ya no locales, sino inclusive nacionales a nivel Colombia, por ejemplo, para poder tomar decisiones inclusive gremiales. Y la inteligencia artificial, pues, no trata en realidad de la extracción de datos, sino más bien del tratamiento de datos que permitan que el sistema pueda aprender de esos datos y pueda o entregar información o que el sistema se sirva para poder tener un comportamiento frente a los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que son es inteligencia artificial y no me escapa el nombre en estos momentos, pero y sistemas expertos, pues trata justamente de cómo los sistemas se pueden servir de esos datos para poder aprender y poder o entregar información muy rápidamente, estructurada o mucho más que estructurada, ya incluso a nivel de conclusiones, o inclusive de si el sistema puede tomar ciertas decisiones como por ejemplo, no sé si ustedes están ya familiarizados perdón, con el tema de los chatbots que se sirven de la inteligencia artificial para poder brindar respuesta hacia los usuarios. Entonces, pues, de eso se sirve la inteligencia artificial y pues esto hace parte del data science. ¿Okay? En el data science, pues no, como estamos hablando de una ciencia donde trabajan tanto matemáticos como estadistas como programadores para poder llegar a estas soluciones que son tan interesantes hoy por hoy para la industria. Me hubiese gustado ahondar y mostrar ejemplos de este tema, pero la verdad es que, como les digo, no somos expertos en el tema, pero sí se los dejo para que de repente los interesados pues puedan explorar un poquitico más sobre este asunto. Inclusive la Universidad del Valle creo que también está ofreciendo eh, algunas soluciones a nivel de posgrado sobre este tema. Allí sí, creo que está mal escrito en la diapositiva. No, así está bien escrito. Bueno, ¿para qué sirve el data science? Bueno, sirve para predecir comportamientos de futuros usuarios, sirviéndose de compradores, eh, que ya han dado sus datos. ¿Cómo podemos nosotros servirnos de estos datos de esos compradores para predecir el comportamiento de los que vienen? ¿Cierto? Sirve para detectar inclusive anomalías en comportamientos, sobre todo a nivel, ayer justamente estábamos hablando de estos gateways de pago y bueno, el data science también sirve a
a los gateways de pagos para detectar anomalías en las compras. Eh, Anomalías que quiere decir comportamientos extraños, donde de repente pueden, por ejemplo, pueden estar intentando a través de técnicas de hacking para encontrar números aleatorios muy rápidamente de claves, por ejemplo. Es muy fácil hoy por hoy de dar con el número de la tarjeta de muchas personas o de una determinada persona y a través de varios intentos muy rápidos poder llegar a la clave de estas personas. ¿Listo? Entonces, cada vez que intentamos, y no sé si a ustedes les ha pasado que han intentado dar la clave bancaria o la clave de su tarjeta y han errado un número de veces, pues inmediatamente se bloquea. ¿Sí? Esto es justamente pues, eh, un programador haciendo de las suyas, contando las veces en que tú intentas ingresar para poder bloquear y que no puedas hacer ningún pago con esa tarjeta. Podemos anticiparnos a las necesidades de los usuarios para enviarles ofertas personalizadas incluso, eh, que de hecho ya nos extrapolamos un poquitico, nos salimos un poquitico del data science y entramos un poquitico en el tema del social listening para poder personalizar cada opción, cada propuesta que le damos a las personas. Podemos establecer inclusive patrones y tendencias, aunque podemos también, para ser honesto, creo que podemos inclusive encontrar tendencias a través, mucho más fácilmente a través de otras herramientas. ¿Está claro hasta ahí? Veo que no hay preguntas, no sé si de repente los hice dormir o me hablan en el chat. Si están despiertos, por favor. Ok, gracias, Mateo. Bueno, ahora hablemos del social listening. Social listening, bueno, para que comprendamos, no estamos hablando de la labor del community manager, estamos hablando de la labor de un nuevo personaje que entra en la agencia y justamente acá hemos tenido que estar muy atentos a esto. Básicamente se trata de empezar a escuchar las conversaciones que tenemos con las, eh, con las personas, ¿cierto? Los consumidores todo el tiempo están hablando, y voy a poner un caso de un banco, no voy a decir el nombre del banco, pero eh, hay un banco que sí está muy atento a todos los comentarios y sé muy bien que se está sirviendo de una muy buena agencia en estos momentos. Y cada vez que lanzan un comentario acerca de que el banco se demoró mucho en atenderme o el banco estuvo cerrado cuando en la placa del frente decían que tenía que estar abierto, bueno, todos los comentarios que están teniendo hoy a nivel de redes sociales, los consumidores, los clientes de este banco, están siendo atendidas eh, muy rápidamente, pero más allá de la atención, el social listening lo que intenta es empezar a detectar donde hay concurrentemente problemas, ¿sí? Eh, entonces, muy rápidamente detectan, no responden, porque justamente el tema de la respuesta tiene que ver más con un manejo de la comunidad, un community management, ¿cierto? Pero sí empiezan a detectar rápidamente, bueno, este banco está constantemente fallando en esto, ¿sí? Fíjate que hay un conteo que dice que, por ejemplo, hay una mala atención por parte de un funcionario, ¿sí? Y es muy fácil poder datearse gracias a que los consumidores hoy por hoy son muy activos a nivel de redes sociales. Comprendamos que los millennials ya crecimos y estamos ya incluso ya entrando a una época en donde bueno, no sé, como para poder tratar este tema con muchas piezas para que las personas ya adultas o muy adultas no se vayan a sentir mal. Pero hoy por hoy las personas que somos millennials pues ya estamos entrando a los 40, ¿cierto? Y venimos armados, o sea, estamos, eh, estamos muy adaptados al tema tecnológico, ¿cierto que sí? Entonces, no nos duele entrar a Twitter y simplemente hacer un comentario con un hashtag o con una mención, ¿cierto que sí? Entonces, es muy fácil para nosotros
darle datos al banco inclusive de que no estamos conformes, ¿cierto? Pues bueno, hay una persona que allá afuera está dedicado a escuchar, no a contestarte, sino a escuchar para poder tener en cuenta esto y poder tener cambios rápidos. Esto en contraste con las aerolíneas, que siguen siendo siguen ignorando muchísimos comentarios, a pesar de que han contratado a agencias y las agencias les dicen, miren, señores de no sé quiéncito, fíjense que se están quejando de este trato, de que están bajando pasajeros de los aviones, ¿cierto? Pues bueno, se están demorando muchísimo y ojalá aquí estuviese un presidente de una aerolínea para que tome esto en cuenta porque es importante que tomen en consideración y tomen cartas en el asunto para que puedan mejorar. Y así, pues, no tengan que estar invirtiendo cada vez más y más campañas de venta o diciendo que es que se están quebrando. Es importante a nivel de empresa poder tomar toda esta información y tomar cartas en el asunto. No nos sirve de nada quedarnos con los estudios que lanzan las agencias, sino que pues hay que ser muy certeros en las acciones que tomamos a nivel de empresa. Fíjense, por ejemplo, Airbnb cómo lo hace. Airbnb se dio cuenta que en algún momento no solamente el precio era importante, sino la comodidad. Entonces, cuando recibieron esa pequeñísima inversión de los árabes, ellos no mejoraron nada de la plataforma, salvo las fotografías, ¿sí? Es decir, los dueños de Airbnb contrataron un montón de fotógrafos y los pusieron a andar por todo el mundo tomando fotografías de los sitios que eran más recurrentes por parte de los usuarios, por supuesto, para tomar fotografías y montarlos en la plataforma para que la fotografía pues generara una experiencia mejor a través de la plataforma. ¿Listo? Entonces, fíjense que el social listening sirve un montón. Infortunadamente el social listening no es gratis, no tiene una herramienta gratuita. Hay herramientas de donde ustedes se pueden servir. Yo aquí en el chat voy a nombrar, no porque tengo un trato con ellos, no lo tengo, voy a nombrar uno que es buenísimo, Brand 24, y hay otra que sí lo utilizamos nosotros, que se llama Sprout, Sprout Social. ¿Listo? Y hay muchas más, seguramente. Nosotros hemos explorado a nivel de agencia varios. Aquí, si quieren explorar una, si quieren empezar a prestarle atención a este tema que es importantísimo, es de donde nos estamos sirviendo hoy por hoy la agencia para poder brindar este servicio. Por favor, no me monten la competencia. Bueno, mentiras, háganlo si quieren. Pero hoy por hoy podemos alimentar mucho las estrategias gracias a esta herramienta. Fíjense que nosotros a nivel de agencia lo que hacemos es escuchar un poco al consumidor que tiene un prospecto, ni siquiera un cliente, y después le decimos al usuario, perdón, al que va a ser nuestro cliente, miren, yo sé todos los problemas que tú tienes, pero hoy por hoy tu audiencia te está diciendo esto. ¿Tú ya lo has escuchado? No. Ok. Bueno, entonces implementemos también esto porque si yo me sirvo solamente de lo que tú me dices, pues seguramente vamos a llegar a una estrategia que no va a funcionar de nada, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo ese par de herramientas, no son gratuitas, de repente pueden tener una versión trial que sirve, que funcionará por algunos días. Pueden tomarse inclusive un montón de tutoriales mientras toman el trial para que puedan darse cuenta cómo funciona. ¿Listo? Esto en contraste o en superposición con un desarrollo, un buyer persona que hace parte de la metodología inbound, pues alimenta muchísimo las estrategias y las acciones que podemos eh, implementar para las empresas. Eh, bueno, Diana, ahorita muy buena pregunta, pero ahorita te la respondo. ¿Listo? Bueno, no, mentiras, hagamos una cosa. Voy a leer las preguntas que tienen hasta aquí, y porque son muy poquitas y las voy a responder antes de lanzar a otro tema que de repente vamos a profundizar un poquitico más. Y seguramente van a haber más preguntas. ¿Dónde puedo conseguir bases de datos para que uno pueda realizar el estudio?
de mercado y poder entender el mercado en el que uno se encuentra? Buena pregunta. Bueno, Gina Paola, hay muchas empresas de analítica que hoy por hoy te venden los datos, pero obviamente no son nada económicos. Hay otras empresas que ya han hecho investigaciones de mercado a nivel local y que de repente pueden tener datos estructurados de los cuales te puede servir para tomar algunas decisiones. Sin embargo, si tú lo que quieres es, por ejemplo, hacer una campaña en época de pandemia, pues muy seguramente esos estudios no te van a servir de mucho, ¿cierto que sí? Entonces vas a tener que alimentar de nuevo el sistema, servirte de nuevos datos para poder hacer algo. ¿Listo? Hay que entender algo y yo quiero ser muy responsable con esto, porque de repente hay agencias que no, de repente han obviado el asunto. Hay una época antes de la pandemia, hay una época de pandemia y una época post pandemia. Y a cada época un comportamiento, ¿vale? Ténganlo en cuenta porque la gente cree que, o muchas personas creen que después de que para el confinamiento, el comportamiento va a ser igual y no es así. De hecho, la economía va a seguir teniendo ciertos retardos. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta eso a nivel de investigación de mercados y vamos a tener que hacer uso justamente de herramientas que son un poco más inmediatas en la entrega de los datos. Por ejemplo, herramientas como las que le acabo de mencionar permiten medir hoy eh, cómo ha sido el comportamiento de los usuarios desde hace 48 horas, ¿vale? Entonces, justamente ayer estábamos hablando de un tema. Vamos a ver ahora una herramienta con la que generé un gráfico que mostré ayer, y es justamente como un término que dice, creo que es ejercicios en casa, creo que es, sí, o rutina de ejercicio en casa, ya me acordé. Cómo eso de repente, sí, tenía un nivel de búsqueda y de repente la tendencia se fue arriba, ¿no? Es decir, hoy por hoy muchas personas están buscando hacer ejercicio en casa, pero hay que entender que la pandemia va a pasar y que va a llegar una época post pandemia en donde el confinamiento pues, ya no va a estar, ¿cierto? Sino que más bien van a haber unos protocolos. Lean un poquitico acerca del tema y ya el gobierno colombiano ha decidido mostrarlos un poquito. Pero ya definitivamente el confinamiento se va a acabar y los gimnasios van a volver a abrir y por tanto de esa tendencia va a acabarse. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿estamos hablando de una tendencia o estamos hablando en realidad de una moda? ¿Cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de datearse, ¿cierto? Tú me estás preguntando, ¿de dónde me puedo servir? Bueno, yo ahora te muestro dónde te puede servir. De repente te funciona. Otra pregunta que me hizo Diana es hasta qué punto las grandes empresas abusan sobre medios tecnológicos como para ofrecer al consumidor lo que necesita, como lo que se habla de Google que escucha a los usuarios. Bueno, fíjate, eh, hasta qué punto las empresas abusan, abusan un montón. Que Google escucha. Lo hemos comprobado nosotros acá. Hemos hecho pruebas con estos aparatos y bueno, se pueden sorprender. Nosotros hemos desarrollado herramientas tecnológicas como Voice Promotion, como WhatsApp, para poder hacer promoción y publicidad. Pero nos hemos encontrado con que empresas como Amazon o como Google todo el tiempo están escuchando. O sea, a esos aparatos cuando tú le permites que te escuchan. Y inmediatamente sin que tú les estés diciendo que busquen, están buscando. Y por esa razón se sirven de esos aparatos para que cuando tú ingreses a googlear, pues te muestren lo que tú generalmente, te muestren donde has mostrado interés, temas donde de repente has entrado a, has buscado algunos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo muy personal que no salga de Colombia. A mí me gusta Vikingos, la serie de Netflix, pero yo jamás busqué nada acerca de Vikingos, solamente utilicé mi Google Chrome para poderlo ver desde mi televisor. Eh, entonces, de repente empiezo a ver que todo el tiempo me están dando datos acerca de vikingos. Bueno,
me di cuenta después que es que mi celular ya tiene los permisos activados de micrófono, donde le permiten a Google escuchar acerca de yo de qué hablo, ¿sí? Y eso puede sonar algo como, no sé, invasivo. Bueno, es que hay unos permisos que no leí y que yo acepté. Y eso es básicamente lo que ustedes hacen cuando aceptan las cookies, ¿no? Las famosas cookies en los sitios web. No leemos toda esa retaíla, porque es una letra muy pequeña, pero lo que ustedes no se dan cuenta es que cuando ustedes aceptan compartir esos datos, esa empresa, usted le aceptó los permisos para compartir sus datos con 25 empresas más, o con 30 empresas más, ¿sí? Y eso está más que comprobado. Ustedes busquen creo que se llama Chema Alonso, y él trabaja para Movistar, y él es un hacker, y simplemente él ha demostrado esto fehacientemente, ¿no? Ha podido demostrar. O sea, ¿qué tanto abusan? Abusan un montón. ¿Qué tanto les sirven esos datos? Bueno, pues ustedes ya se dieron cuenta que incluso presidentes se han montado gracias a esta invasión a la privacidad, ¿no? Y que hoy por hoy, a pesar de que han surgido demandas, pues han demandado más a las agencias que a los mismos electos. Bueno, cierro mis comentarios aquí. Pero ¿qué tanto usan? Usan un montón. ¿Qué tanto usan digamos, las empresas locales? No, ahí sí yo diría que es muy poco probable porque estas herramientas son costosísimas, y no todo el mundo puede implementar esta tecnología. Así que no creo que, por ejemplo, empresas locales pues hayan implementado eso todavía. Bueno, ¿claro hasta ahí? Perfecto. Bueno, sigamos. Investigación de mercados a través de la investigación de términos de búsqueda. Pero resulta ser que nosotros nos servimos muchísimo de esto para desarrollar estrategias de marketing, porque son herramientas que son gratuitas, y más que porque sean gratuitas, en realidad es porque se sirven prácticamente del día anterior, ¿sí? De comportamientos de los consumidores del día anterior. Y son Google Trends y Google Keyword Planner. Muy seguramente ustedes han escuchado el tema de esto. Si no, pues bueno, eso va a ser una muy buena introducción para que ustedes, pues, terminada la charla, pues puedan investigar un poco más acerca de estas herramientas, porque son en serio muy buenas, y vamos a ver una por una, ¿vale? Bueno, Google Trends y Google Keyword Planner. En Google Trends, en realidad te va a buscar, es una tendencia, no te va a mostrar el volumen de búsqueda de un término, pero si, por ejemplo, aquí, bueno, una empresa que justamente tiene un buscador de palabras clave o de términos clave, que se llama Ahrefs o Ahrefs, de donde yo utilicé estos ejemplos porque me parecen muy buenos. Y fíjate que el término flowers, flores en inglés, pues tienen ciertas tendencias y ciertas estacionalidades en la búsqueda. Entonces, si se dan cuenta, esos picos que está mostrando la primera herramienta, que es Google Trends, te muestra hacia dónde está la intención, ¿no? Eh, y qué tan a menudo, buscan las personas este término, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un negocio de flores, pues puedes darte cuenta que más o menos en abril, mayo hay una subida de este término en Internet, y antes de febrero, finales de febrero, podría estar viendo otro pico. Ahora, si tú quieres saber qué tantas búsquedas tiene ese término, pues simplemente haces solución a Google Keyword Planner, que te va a decir qué tanto lo buscan y qué tan difícil es posicionarse. Si ya estamos hablando de un posicionamiento a nivel de buscadores de búsqueda, valga la redundancia, eh, qué tan difícil o qué tan fácil es posicionarse, qué tantos competidores y con qué páginas se están posicionando utilizando este término clave. Vamos por partes. Vamos a hablar acerca de Google Trends. Ustedes pueden ingresar inclusive Google Trends en estos momentos mientras yo lo estoy hablando para que puedan explorar. Pero básicamente lo que hace Google Trends es mostrarte algo que se llama la popularidad relativa.
Y hablando un poquitico, digamos, un poquitico más de matemática, es la razón del volumen de búsqueda de una consulta entre la suma de los volúmenes de búsqueda de todos los concursantes posibles. Yo no los voy a enredar con esto porque obviamente hay matemáticas en el asunto, pero simplemente les voy a decir que simplemente nos está mostrando dónde está la atención de las personas. Entonces, si tú en esos momentos tienes un negocio de tecnología y estás vendiendo, por ejemplo, mouses, puedes darte cuenta, o teclados o computadores, tablets, te puedes dar cuenta que hoy hay una tendencia fuerte a subida, pues, en materia tecnológica. Ahí puedes simplemente meterte ahí Google Trends, colocar un término, ojo, escoge bien el país, que inmediatamente seguramente te va a poner en España, simplemente buscas, colocas Colombia y puedes darte cuenta de qué tanto están buscando ciertos términos, ¿cierto? Y volumen de búsqueda, que es lo que nos arroja el Google Keyword Planner, que eso también es gratis, que de repente para poder acceder a él, yo no les voy a explicar cómo acceder, hay muchos tutoriales en YouTube donde pueden simplemente buscar cómo registrarnos para poder tener acceso a Google Keyword Planner. Lo que quiero decir es que es gratuito, además que nos demoraríamos un montón, pero básicamente lo que nos va a decir es qué tanto lo están buscando realmente, o sea, qué tantos volúmenes de búsqueda eh, tienen a través de plataformas como Google o como YouTube para datearse de cierta información. En este caso, por ejemplo, aunque las dos gráficas se parezcan bastante, en realidad la primera me está buscando, me está dando intenciones y la otra me está dando una información un poco más cuantitativa, ¿sí? ¿Qué tanto? Que, bueno, hay una tendencia, listo, y ya nos vamos a dar cuenta que la primera, si no se sirve de la segunda, es decir, si Google no se sirve de Google Keyword Planner, pues infortunadamente es posible que nos cometamos un error eh, si, nos, si usamos solamente la de arriba, ¿vale? Entonces fíjense que si yo estoy viendo que el término flowers que es un poco abierto, ¿no? Es bastante, eh, digamos, tendiente hacia el segmento y no hacia el nicho, que es algo que yo no recomiendo. Pero digamos que es pues, un buen término. Y veo que el volumen de búsqueda está llegando a casi 1.600.000, pues hay que prestarle atención, ¿cierto? Es un muy buen término y hay que empezar a tomar decisiones. Bueno, ¿qué vamos a hacer ante esto? ¿Cuáles son los meses que debemos aprovechar para salir a vender y sobre todo para invertir en publicidad? ¿Y cuáles son los meses donde definitivamente podemos hacer algo un poco más soft, ¿no? Eh, para eso hay que tener en cuenta que estas herramientas nos van a servir para poder detectar tendencias estacionales. Fíjense que el término umbrella, ¿no? Sombrilla o paraguas en inglés, eh, tiene ciertos picos y son muy periódicos, ¿cierto que sí? Si ustedes se dan cuenta, bueno, esto es una búsqueda hecha desde Inglaterra, pero si ustedes se dan cuenta, estos picos corresponden a invierno, ¿sí? O épocas de lluvia en Inglaterra. Pero hubo un pico muy fuerte, ¿sí? Que fue antes, por ahí llegando a febrero de 2008, que no tiene nada que ver con esa sombrilla que nosotros conocemos, sino el lanzamiento de un álbum de Rihanna que contenía la canción Umbrella. Y esto entonces, ¿esto de que para qué nos sirve? Pues para no tomar decisiones apresuradas. Traten de meterse en esa época de febrero de 2008 y de repente hubo un pico muy fuerte de búsquedas en cuanto a Umbrella y usted tiene un negocio de sombrillas y usted está en Inglaterra, ¿sí? Pues seguramente usted tuvo que detenerse, usted no pudo ver los datos después de febrero de 2008, supongamos esa situación, pues no por ese hecho de que hubo un pico, pues usted pudo haber tomado una decisión y si lo hizo, pues seguramente tomó una decisión equivocada, hubo una sobreproducción, un sobrestock ahí de sombrillas en su negocio, porque pensó que, no sé, hubo más personas preocupadas porque estaba lloviendo, sé yo, ¿sí? Pero lo que sí puede darse cuenta es que hay un pico de una tendencia allí, ¿cierto?
sí está claro lo que estoy diciendo o está muy enredado? Perfecto, gracias. Entonces, fíjense que gracias a esta herramienta podemos encontrar estacionalidades. ¿Y esto para qué nos sirve? A nivel de marketing digital, cuando vamos a implementar una estrategia de marketing digital, podemos tomar la decisión si nos metemos en SEO o creamos contenidos más a nivel de redes sociales o ambos. ¿Por qué no ambos siempre? Porque posicionarnos a nivel de motores de búsqueda puede significar para ciertos términos, por ejemplo, términos tan abiertos como umbrella o sombrilla, en español cualquiera, los dos es muy abierto, eh, puede significar mucho dinero. Hay muchas personas, y estoy seguro que, por ejemplo, en el sector turismo, el término viajes a Cartagena, obviando la pandemia, pues ustedes se van a dar cuenta que los primeros que están ubicados en los motores de búsqueda son empresas que han pagado por publicidad, ¿cierto que sí? Y si usted dice, no, yo me quiero posicionar de una manera orgánica, pues se está metiendo en un lío porque generalmente para poder aparecer en esos primeros lugares, pues va a ser costoso, ¿cierto? Va a significar bastante dinero. Entonces, mi recomendación es, utilicemos la herramienta para poder tomar decisiones sabias, ¿cierto? Eh, es, 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 estamos ante una estacionalidad, listo. Previa a la estacionalidad me tengo que preparar y tengo que lanzar una estrategia. Me tengo que lanzar por un posicionamiento orgánico o tengo que pagar. Y si voy a pagar, ¿qué tanto debo pagar? Y si voy a hacerlo a través de redes sociales, entendiendo que hay una tendencia de búsqueda que se está utilizando son a nivel de motores de búsqueda, es decir, motores de búsqueda, entiéndase, no solamente Google, Bing, YouTube, incluso Amazon está dentro, tiene sus propios motores de búsqueda y hacen parte de estos resultados que se muestran. Entonces, es importante estos datos para poder tomar ese tipo de decisiones. ¿Listo? Previo a una estacionalidad, ¿cómo me tengo que preparar y qué canales debo utilizar para poder lanzar un contenido? Eh, perdón. Bueno, acá hablemos de este tema que es también muy interesante y son los términos unicornio. Fidget spinner o los spinners, ¿se acuerdan de los spinners? Esa cosa que mantiene girando y que fue un boom en algún momento. Pues imagínense que yo haya buscado a través de Google Keyword Planner, es decir, qué tantas búsquedas están utilizando, están teniendo este término y que solamente basado en esta información yo tome una decisión acerca de, por ejemplo, producir más o menos este producto o pagar publicidad más o menos por este producto. Si yo me voy solamente por Google Keyword Planner, fíjense el volumen de búsqueda que tiene, 903,000 en un mes, ¿sí? En cambio, fíjense que la palabra yo-yo, pues tiene muchísimo menos, tiene 47,000, ¿sí? Si ahora nosotros vamos a ver qué tanta tendencia, o sea, dónde va la tendencia, si digamos que estamos metidos en esta situación y hubiésemos utilizado las dos herramientas, nos hubiésemos dado cuenta que el Google Trends nos está diciendo una tendencia, nos está diciendo, hola, esto es una moda, tenga cuidado, porque, bueno, pague una publicidad por estos días, pero tenga cuidado que esto se va a acabar, ¿sí? Y si estamos todo el tiempo midiendo, utilizando Google Trends, que es una herramienta gratuita, seguramente vamos a darnos cuenta de las tendencias y podemos empezar a utilizar o hacer, tomar algunas decisiones un poco más aterrizadas, mucho más sabias. Entonces, fíjense que es importante utilizar no una herramienta, sino las dos. Una me muestra la tendencia y otra me está definiendo qué tan grande es la oportunidad o qué tan pequeña. Indiscutiblemente, yo-yo es un término que todo el tiempo, fíjense que no tiene pendiente, no es una tendencia, sino que simplemente puede ser un commodity, por ejemplo, y que podría significar un producto que todo el tiempo me esté generando ciertas utilidades. Es un producto tipo vaca, para que y los que no saben qué es eso, pues nos vemos en la especialización que ahí nos lo explicaron bastante bien. ¿Listo? Entonces, eh,
Fíjense la diferencia entre estos dos productos, ¿no? Y por último, para entrar ya en materia de preguntas y respuestas, si de repente la tienen, es, bueno, un poquitico de planificación. Fíjense, este tema, esta palabra en particular, donde la gente no está buscando nada en el año, sino en una fecha específica. Es decir, es estacional full, ¿no? Google Keyword Planner, perdón. Uy, ¿qué dice? Dame un momento. Lo escribo aquí. Google Keyword Planner. Listo. Eh, Google Keyword Planner me dice simplemente volúmenes de búsqueda. Ahora, fíjense que aquí solamente estoy utilizando el Trends para poder llegar a esa estacionalidad donde en el año no hay más búsquedas de eso, sino solamente en ciertas fechas. Hagan de cuenta que estamos hablando de diciembre y el término es arbolito de Navidad. Nadie busca un arbolito de Navidad en abril, mayo, junio, ¿cierto? Lo buscamos por allá en septiembre, octubre, noviembre, de repente más, y los que nos cogió la tarde, de repente diciembre. Hagan el ejercicio, busquen árbol de Navidad en Colombia y vean de lo que estoy hablando. ¿Eso para qué nos sirve? A nivel de negocios, pues para poder planificar nuestra estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Voy a colocar un caso real. Una de las agencias, una de las empresas que nosotros eh, pues tenemos como clientes una agencia de consultoría financiera y contable. Y hay un servicio que ellos ofrecen que solamente se da arrancando el año, enero, febrero, marzo. Y en marzo hay una fecha límite. Los contadores pueden saber un poquitico más de lo que estoy hablando, pero el cierre contable se da en esa fecha y hay que hacer un montón de trámites. Y hay una serie de servicios que se dan solamente en esa fecha. Si yo lo ofrezco en junio, nadie me lo va a comprar. Entonces, ¿de qué me serví yo para poder mostrarle a mi cliente? Fíjese estas búsquedas y fíjese de lo que nosotros podemos hacer anticipadamente, entendiéndose que no es una oportunidad en el año, pero yo desde ya me puedo programar o puedo planificar una muy buena estrategia para que en esa fecha nosotros hagamos un lanzamiento y nos podamos aprovechar de este tema. Y eso hemos hecho desde hace 3 años. Hemos hecho una publicidad bastante segmentada, muy bien segmentada, y lo que ha permitido esta estrategia, de nuevo, una estrategia de comunicación a nivel de sitio web, pues hemos hecho algo de inbound y pues él ha desarrollado clientes a través o gracias a que se ha planificado esta estacionalidad. Entonces utilicen Google Trends para poder llegar para poder desarrollar unas buenas estrategias, ¿vale? Bueno, hasta aquí el tema y quisiera saber si de repente hay preguntas acerca de este asunto para resolvérselas. Bueno, término unicornio lo puedes buscar, pero te lo voy a parafrasear. Simplemente es un término que al parecer es una oportunidad, pero no lo es tanto, que tienes que cuantificarlo, ¿sí? Eh, Luz Ángela, si quieres me escribes al correo, yo ahora te lo escribo por acá y me escribes. Pero unicornio simplemente es una oportunidad que tú detectas. De repente, Google Trends, lo voy a escribir acá, Google Trends te muestra una tendencia, ¿cierto? Google Trends te muestra una tendencia, pero tú tienes que cuantificar qué tan grande es la oportunidad a algo que encontraste. Si tú ves que, por ejemplo, hay un volumen de búsqueda altísimo, pero previo a estos meses, gracias a Google Trends, te das cuenta que las búsquedas no han sido tantas, tú puedes empezar
a dudar de eso porque generalmente esos picos tan elevados caen en algún momento. Es una moda. No quiere decir que no represente una oportunidad, quiere decir que es una oportunidad que debes aprovechar muy rápidamente porque se va a pagar, ¿vale? Eso es básicamente una oportunidad uniforme. Mi correo electrónico, director@salamandra.marketing. Para Luz Ángela, que creo que me preguntó. ¿Qué experiencias ha tenido en el uso de estas herramientas para ver tendencias de servicios industriales? Bueno, Germán Medina, bueno, yo soy ingeniero mecánico y justamente arrancamos nosotros con estrategias muy enfocadas hacia el mundo industrial porque pues obviamente era donde tengo mis amigos. Hace mucho tiempo fui gerente de planta y pues como mi experiencia estaba muy enfocada hacia estos temas, pues por esa razón es que arrancamos con servicios industriales justamente, o productos industriales. Entonces, ¿qué tanto nos ha servido? Bueno, esta herramienta me ha servido desde que arranqué. Bueno, a nivel de chisme, yo arranqué en una agencia de marketing después de una quiebra financiera. Entonces no me podía servir de herramientas pagas. Hoy utilizo, por supuesto, herramientas un poco más sofisticadas, no en en los resultados que puedo encontrar, sino o cómo me muestran los resultados. Entonces uso Sprout Social, por ejemplo, o utilizo SEMrush, AH Reps, que es otra que también es muy buena, pero no son nada económicas, ¿sí? Google Trends es una muy buena herramienta, pero siempre, y por eso las pego, Google Trends tiene que ir acompañada con una cuantificación de la oportunidad, ¿vale? Es un producto, a ver, es un producto enfocado en el mercado industrial, es decir, que se vende directamente a usuarios a las empresas. ¿Cuál será la estrategia de mercadeo que se debe aplicar? Bueno, depende de quién tome la decisión de compra. Y eso siempre lo digo. Si, por ejemplo, la decisión de compra la hace un gerente de compras o un jefe de compras, pues muy seguramente LinkedIn te puede funcionar bastante bien. Y ahí también hay herramientas y LinkedIn tiene sus propias herramientas o sus propias métricas muy similares a estas, donde te puede servir para poder tomar decisiones. Yo tengo otra pregunta. El buyer persona que se maneja para consumidores digitales tiene características diferentes, es decir, hay varios esquemas de cómo se pueden crear, pero tú hiciste énfasis en que los consumidores digitales son diferentes. Sí, bueno, muy buena pregunta. Cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, entrevistas en profundidad para poder desarrollar un buyer persona, eh, yo no le puedo ofrecer a una persona un servicio digital sin ponerle el frente a un computador. Yo entiendo que y eso he tenido discusiones con personas que hacen investigaciones de mercado, pero infortunadamente nosotros hemos comprado servicios de investigación de mercado para poder atender a nuestro cliente, es decir, hemos subcontratado y esos no nos han servido para nada. ¿Por qué? Porque las entrevistas en profundidad se hicieron como se hacen convencionalmente. Es decir, teniendo una persona al frente, cámara, si se deja grabar, se hacen las preguntas, se muestran algunas imágenes, está todo muy chévere, pero la experiencia es distinta y la persona no se atreve tanto, ¿sí? Distinto a cuando mostramos la aplicación o mostramos el sitio web enfrente y digamos que sometemos a la persona a experiencias muy similares previo a un desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces siempre, si vas a hacer un buyer persona para una estrategia meramente digital, tienes que someter o tienes que poner en su entorno, someter no, perdón, tienes que poner en su entorno un computador, una tablet, un celular, ¿cierto? Algo similar a lo que se van a enfrentar y darle la información en ese formato, ¿vale? Para que los resultados que tú tengas allí valgan, ¿ok? Si no, te recomiendo que hagas ya algo un poco más elaborado, más costoso, y que en época de pandemia no se puede, pero los estudios etnográficos funcionan bastante bien.
Ahora que estamos en pospandemia, ¿a qué tiempo recomienda planear marketing digital? Corto, mediano y largo plazo. Bueno, eh, el problema es que la pospandemia no sabemos cuánto va a durar. Les voy a dar voy a hablar acerca de unos datos que hemos nosotros tomado justamente para poder montar algo a nivel de seguros de vida. Ayer estuve investigando sobre el tema y me parece muy inclusivo. La pospandemia no sabemos cuánto va a durar, sobre todo en países como Colombia o países como Estados Unidos, donde el gobierno ha tomado la decisión de levantar para los médicos y para epidemiólogos de una manera muy apresurada y que básicamente, gracias a la historia, podemos darnos cuenta que pues vamos a entrar en una serie de confinamientos esporádicos, ¿sí? Entonces, no sabemos cuánto va a durar. ¿Cuándo deberías estar cuándo deberías utilizar el marketing digital? Ya. Eso no depende de si hay pandemia o no hay pandemia. Marketing digital ya viene siendo una herramienta, un canal que hoy que nos cogió la pandemia, pues les ha servido mucho a las personas que lo han implementado, ¿cierto? Entonces, mi respuesta es, ¿cuándo deberías montarte? Ya. Que las estrategias digitales deben ser distintas ahora y en la pospandemia, sí, estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Pero la planeación, el desarrollo de una estrategia debería montarse desde ahora, ¿vale? ¿Cuál sería el método adecuado de posicionamiento? Por ejemplo, como lo mencionaste para empresas del turismo. Muy buena pregunta. Y muy inclusive para Google Trends. Google Trends te va a estar diciendo cuándo las personas van a estar abiertas al turismo nuevamente. Yo lo que te recomendaría es desde la experiencia, desde lo que tú ya venías ofreciendo a nivel de turismo, ¿qué puedes ofrecer a las personas hoy? Y es una pregunta dificilísima, que hoy que se la han tenido que formular muchos que no tienen un hotel, ¿sí? Que su turismo no está en los servicios que ofrece un hotel, porque ya está claro que los hoteles están sirviendo para este tema de la cuarentena, ¿cierto? O inclusive servicios para los médicos que están teniendo problemas para llegar a sus casas, que es a nivel mundial, no solamente aquí en Colombia, sino en España, por ejemplo, así como no han aplaudido, han abucheado a los médicos, entonces hay hoteles que han ofrecido servicios para ellos. Entonces, ¿qué experiencia le puedes dar tú de lo que ya venías ofreciendo a tus clientes a los usuarios o a las personas más bien, que no son usuarios todavía, pero las personas en época de pandemia? Y de repente se pueden empezar a desarrollar nuevos productos. ¿Cuál sería el método adecuado de posicionamiento? Y en cuanto al método adecuado de posicionamiento, bueno, si, eh, si quieres hacerlo hacerlo muy rápido, obviamente las redes sociales te van a ayudar un montón. Ese es el canal, ¿sí? Turismo, Instagram, definitivamente. Facebook de repente, pero lo que pasa es que Facebook ha estado cayendo bastante feo, pero de repente también podría servirte, pero Instagram a full, ese debería ser el canal y hay que pensar en qué estrategia deberías montarte a través de ese canal para tu sector. Pero, de nuevo, pensando en qué se puede ofrecer en esos momentos, porque tú tienes una incertidumbre bastante grande, ¿sí? Eh, Hola Pedro, ¿hay forma de herramienta para validar la efectividad de un plan de marketing digital enfocado en un servicio especializado? Eh, para medir la efectividad de un plan de marketing, bueno, los planes de marketing regularmente, los buenos planes de marketing ya tienen que mostrarte cómo van a medirse los objetivos. Tú defines los objetivos, defines los kilos, se me escapa el nombre. A un objetivo tienes que definir inmediatamente cómo vas a medir si estás lográndolo o no, ¿sí? E inmediatamente empezar a implementar esa métrica. Entonces, no se trata de que si hay herramientas o no. Por ejemplo, si tú montas algo en Facebook, pues Facebook tiene sus propias métricas, ¿cierto que sí? Si tú te montas algo a través de Google, a través de la red de display o una publicidad a través de Google, también tiene sus propias métricas. Entonces, eh, cualquier estrategia que tú montes a nivel digital tiene sus herramientas para poder medirse. Y una buena estrategia define sus Key Performance Indicators, sus indicadores clave,
antes de ponerse en marcha, ¿sí? Porque si no, te vas a volver loco teniendo un montón de cosas para medir. ¿Sí? Yo en realidad siempre defino cuáles son los objetivos, a esos objetivos le defino qué indicadores voy a medir, lo converso obviamente con el cliente y finalmente es lo que empiezo a medir semana a semana. El indicador mide el objetivo, de acuerdo. Pregunta, Google Trends, ¿qué tanto puede medir palabras con errores de escritura o solo mide la palabra exacta? Buena pregunta. Y qué buena que me lo hiciste porque se me ha olvidado comentarles algo. Hoy por hoy Google ha asumido una responsabilidad bastante interesante y es que incluso los errores de escritura te los asume, pero te los asume más en Google Keyword Planner que en Google Trends. ¿Sí? ¿Yo qué haría? O qué generalmente qué hago cuando un término es susceptible a errores, o muy susceptible a errores más bien, o inclusive variaciones, que yo no los llamaría errores ya a nivel digital. Por ejemplo, cuando una palabra tiene tilde o no tiene tilde. ¿Qué es lo que hago? Yo mido todas. Si tú te das cuenta, Google Trends te permite comparar los términos. O sea, no se trata de medir una por una, sino que puedes colocar varios términos inmediatamente. ¿Vale? ¿Se me escapó alguna pregunta? Y alguien diga, a mí no me has contestado. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Yo no alcancé a copiar las dos no alcancé, no, me distraje tanto que no copié nada. Bueno, esto era entonces lo que tenía para ustedes. Gracias por el tiempo, los dejo con la profe Jenny, pero aprovecho este momento para darle las gracias por tomarse este tiempo para capacitarse. Recuerden que hay una especialización que es bastante buena. Soy egresado de la especialización y puedo dar fe de ello. El nivel académico de la Universidad del Valle, muchos ya lo conocen. Y pues el hecho de tener un cartón que con el loguito de la Universidad del Valle pues puede ser interesante. Es cierto que sí. Entonces, gracias por ese tiempo y bueno, los dejo con la profe Jenny. Bueno, Pedro, muchísimas gracias a ti por tu presentación, por tu conocimiento. Excelente compartirnos lo que sabes y pues nada, reiterarles a todos que que esta presentación estará disponible posteriormente en los canales institucionales de la universidad por si quieren volver a escucharla. Si quieren obtener más información acerca de la especialización, por favor, llámenos, escríbanos o diligencien el link del formulario que está en el chat. Y pues nada, invitarlos a las próximas conferencias que tenemos programadas, que no se desconecten de nosotros, que seguimos estudiando y seguimos funcionando. Eh, y pues nada, nos veremos en una próxima ocasión. Se cuidan mucho y buena tarde para todos.